pero para siempre. Que Dios los bendiga. Sí. Iglesia, buenos días. Damos gracias a la presencia del Señor. ¿Cuántos se alegraron en alabanza? Había poder, ¿no? Vamos a dar un aplauso a la presencia de Dios. Estamos agradecidos con nuestro Señor. Y hoy estamos celebrando el Día del Padre. Hoy es un día especial. Y hoy la enseñanza de hoy se titula Abba. Abba, que significa papá en arameo. Pero Abba cada región tiene como su manera de decir papá, ¿verdad? De manera cariñosa. Algunos dicen pa, apá, papá, papi. No sé, cada quien tiene su manera cariñosa de decir papá. Y en arameo, la manera cariñosa era Abba. Y por eso hoy, Día del Padre, vamos a hablar de Abba. La libertad que quiere darnos el Padre. La libertad que quiere darnos el Padre. Y necesitamos entender que Dios quiere hacernos libres. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado: Dios quiere darte libertad. Dios quiere hacerte libre. Y a veces cuando nosotros nos hablan de este tema de liberación, hay como cierta resistencia. A veces la gente se imagina la liberación desde el punto de vista místico. Es que tienes un demonio y hay que liberarte. Y obviamente las obras de las tinieblas son reales, afectan el cuerpo, afectan la mente, afectan el corazón, o sea, las emociones. Pero también nosotros necesitamos ser liberados de ideas mentirosas. Hay gente que tiene que ser liberada de recuerdos traumáticos, de situaciones dolorosas, de emociones que les impiden ser feliz. Hay gente que tiene sensaciones, emociones de persecución, de angustia, de depresión, de muerte. Hay gente que es muy negativa porque hay algo que los intranquiliza. Y hay situaciones tanto en el área emocional como en el área espiritual, como en el área mental, incluso en nuestros hábitos y comportamientos. Hay situaciones a veces en los cuales necesitamos ser liberados. ¿Por qué? Porque a veces parece que tuviéramos un programa. ¿Saben? Los que saben de programación meten un software o meten unas instrucciones y el programa hace conforme a lo que se digitó. Y a veces hemos digitado mal nuestra vida, muchas veces. A veces nuestros padres digitaron mal. Vea, se ha demostrado científicamente que hay padres que heredan a sus hijos adicciones. Hay bebés que nacen con síndrome de abstinencia. Ya está demostrado eso. O sea, los bebés que nunca fumaron droga pero nacen con el síndrome de abstinencia, con hábitos heredados que fueron escritos por sus padres. Y nosotros necesitamos entender que Dios tiene una herencia de bienestar, una herencia de bendición para nuestra vida. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando nosotros entendemos el Evangelio y su profundidad, entendemos que Dios tiene un paquete de bendiciones que si no somos liberados no vamos a poder disfrutar. Hay personas que no pueden disfrutar esa herencia porque no es libre. Por eso hoy el tema tiene que ver con Abba, ese papá cariñoso y esa libertad que quiere darnos el Padre para que podamos disfrutar de sus bendiciones, de su herencia. Amén. Vamos a leer en la carta de Gálatas, en el capítulo 4. Gálatas es una de las primeras cartas que se escribió a la iglesia, la escribió el apóstol Pablo. Seguramente fue la reacción a la primera confusión que se generó entre grupos judíos que querían meter la religión judía, querían meterla al cristianismo. Y en el concilio de Jerusalén, los que vienen estudiando con nosotros los miércoles Hechos, sale esta orden de sacar cartas a las iglesias. Y esta probablemente es una de ellas, de las primeras cartas que se escribió para que la iglesia se cimentara, no se dejara robar el buen evangelio, la buena palabra. Y hoy parte de esta carta es: Dios quiere darte una herencia, pero necesitas entender que el Padre tiene un propósito, quiere que seas liberado para poder disfrutarla. Gálatas 4 del 1 al 7 dice: piénsenlo de la siguiente manera: si un padre muere
y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos hijos no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar Abba. Yo quiero que tú digas Abba, que significa papá. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Amén. Yo quiero que en el nombre de Jesús tú prepares tu mente, y parte de la liberación, parte de la libertad es que puedas entender su palabra. Es que puedas tener la capacidad de prestar atención a la palabra de Dios y valorarla. El enemigo va a querer confundirte, te van a entrar llamadas, te van a entrar mensajes, te van a entrar pensamientos inquietos. Necesitas prestar atención a la palabra, porque hoy la palabra trae libertad. Y lo primero que necesitamos entender es el ejemplo que está haciendo el apóstol Pablo. Dice que así como un padre dejó una herencia a sus hijos eran pequeños, eran niños. Y por ser pequeños no podían recibir esta herencia. Necesitaban de tutores que los guardaran, que los guiaran, que los estructuraran, para cuando ya tuvieran la edad adulta, ya tuvieran la capacidad de recibir la herencia, poderla disfrutar. Y así somos nosotros. Y aquí pone el ejemplo con el pueblo de Israel antes de que llegara Jesús. El pueblo de Israel, o la humanidad, realmente el pueblo de Israel se le llamó el primer pueblo que era hijo de Dios. Pero a este pueblo se le puso un tutor, que es la ley, la Torá, el Antiguo Testamento. Y este tutor iba enseñando a este niño para que madurara, para que creciera, para que tuviera las capacidades, los parámetros para poder tomar buenas decisiones con la herencia. ¿Sí estamos entendiendo la idea? Imaginen, es una novela, es una historia de casos reales de un hombre que tenía mucho dinero, pero sus niños estaban muy chiquitos. Y aunque ellos eran los dueños de toda esa herencia, no la podían disfrutar hasta que tuvieran la mayoría de años. ¿Por qué? Porque el niño no tiene la capacidad de manejar tanta riqueza. Tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que formarse para poder alcanzar la capacidad de manejar esa riqueza. Y dice este texto que un hijo pequeño, un bebé espiritual, es igual que un esclavo. No tiene la capacidad para poder administrar la herencia del padre. Y es muy importante que lo entendamos, porque hoy en día hay una iglesia de puros bebés espirituales y llevan 40 años en el evangelio, llevan 30 años en el evangelio, llevan muchos años en el evangelio y todavía son bebés, todavía están esclavos. Lo que nos está mostrando evidentemente es que hay una inmadurez. Y eso es una patología, eso es una enfermedad. Hoy en día la psicología ha mostrado que hay una psicología de inmaduros. Hay una sociedad inmadura. Y uno dice, y hoy en día, ¡ay, tan inmaduro! Ese está como los cuentos de que, no, imagínate, me dejó mi mujer porque me dijo que era inmaduro. ¿Y tú qué le dijiste? Que cogía los juguetes y me iba para la casa de mi papá. Y le decía, llévate tu perro. Bueno, Pikachu, vamos. O sea, estamos en una generación de mucha inmadurez. Y necesitamos nosotros identificar que esta enseñanza nos está mostrando, Dios tiene una herencia, pero necesita que madures. Yo conozco el caso de una persona
que era único hijo de una familia muy rica. Sus padres habían inventado un producto que producía grandes utilidades y todavía, pero el tipo, como lo recibió siendo niño, sigue siendo un niño, es un loco. Es un tipo que no sabe manejar, ya es un adulto, ya está, pero vive porque lo roban, lo persiguen, no sabe vivir, nunca maduró y no ha madurado. Esa herencia lo perjudicó. Y nosotros vemos muchos cristianos que viven en iglesias y siempre es lo mismo. Aprenden lo mismo, siguen lo mismo, lo que les gusta es la emoción, lo que les gusta es la motivación, los gritos, les gusta son cosas superficiales. Oye, ya llevan años en el evangelio y no disfrutan de la herencia. ¿Por qué? Porque no han profundizado. Siguen siendo unos bebés. Y hay muchas iglesias que les gusta eso. Gente adulta, entonces, ponte aquí adelante, párate ahí en la esquina, te pongo en disciplina. Y uno dice, oye, pero eso es para los niños de primaria. Y los pastores, ay, que estos son bebés, son niños. Oye, ya lleva 40 años en la iglesia. Son personas adultas y todavía comportándose como bebés. Entonces lo que tienen es un jardín escolar eterno. El jardín escolar se llama años dorados. Entran viejos. Años dorados. El jardín lleva una eternidad siendo niños. Y aquí nos invita la palabra a madurar. Y estuve buscando acerca de qué es una persona inmadura. Una persona inmadura, dice, es alguien, lo encontré en un libro de psicología. Una persona inmadura es alguien que tiene altas pero irreales expectativas frente a la vida. Es decir, que por la mera existencia la persona se cree correspondida de beneficios y lujos que son demasiados de forma caprichosa, pero respecto a los cuales no está dispuesto a dar su esfuerzo para conseguir lo que aspira. Y hay mucha gente así en la iglesia cristiana. Esto es de psicología. Esos niños, yo quiero ser bombero. ¿Qué quiere ser cuando grande? Quiero ser astronauta. Quiero ser un inventor. No sabe ni siquiera escribir, no sabe ni siquiera matemática y quiere ser escritor. Yo quiero ser arquitecto. Bueno, un niño tiene expectativas grandes y así vemos muchos cristianos. Yo tengo grandes sueños, pero no están dispuestos a formarse, no están dispuestos a prepararse, no están dispuestos a afrontar el sacrificio que requiere alcanzar esos propósitos. Vea, y hay muchos cristianos así. Hay mucha gente así hoy en día. Viven de sueños. No, yo voy a hacer y voy a estar. Y usted ve hasta en los parques ancianos hablando, no, y voy a hacer. Y hablan de millones y billones y no tienen ni 20,000 pesos en el bolsillo. Viven de unas fantasías y unas irrealidades y viven de una apariencia y de unas aspiraciones infantiles. Su vida está basada en sueños e ilusiones, pero no están dispuestos a sacrificar. Entonces a un niño uno no lo regaña, porque el niño, bueno, sí, el niño quiere ser bombero. Papi, quiero ser Superman. Uno dice, ya cierra la ventana. Cuidado, hoy te vas a tirar por la ventana porque te matas, ¿verdad? Porque un niño no logra dimensionar sus sueños, sus aspiraciones. Entonces la gente inmadura es gente que tiene eso. A veces viven de una apariencia, de una demostración, pero en la realidad no están haciendo su estructura, sus bases. Y por eso la escritura nos habla, el apóstol Pablo en 1 Corintios nos dice lo siguiente. Primera de Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niños. ¿Qué está invitando a la iglesia? Hermanos, crezcan, maduren. Esto es un mensaje para personas que obviamente el que llega por primera vez dice, no, yo todavía soy un niño. Tengo que aprender a gatear, a caminar, a conocer, y obviamente se vale el proceso. El que comienza
el que apenas nace en el evangelio es un niño. Pero vemos una enfermedad de personas que llevan años, que ya son grandes y siguen siendo niños. Los judíos, para la cultura judía, esto es un mensaje para judíos y gentiles. En esta época habían griegos y habían romanos y habían judíos. Para los judíos, la edad de 12 años, a partir de los 12 años, los judíos hacen una fiesta donde el papá dice: Señor, ya no tengo la responsabilidad de cuidar a este niño como niño. Y el niño dice: Señor, yo hace una oración más larga, ahora tengo yo que aplicar las enseñanzas de mis padres, la dirección de Dios. A los 12 años ya al niño judío se le da trato de persona responsable, 12 años. Para los griegos es a los 18 años en esa época. Y entraban a 2 años de formación que le llamaban como cadetes, era como si fuera una instrucción militar. A los 18 los formaban 2 años más hasta los 20 para que ellos tomaran buenas decisiones. Para los romanos la edad era 14 años hasta los 17. Se le daba, ya dejaba de ser, y había una ceremonia donde el niño entregaba el balón y donde entregaba, si era la muñeca o el juego, ya empezaban a darle una orientación de adulto, de que tome la responsabilidad, de que se haga, de que se esfuerce. Por eso los padres es muy importante que no se pierdan esos buenos principios donde se enseñaban a los niños a trabajar, a esforzarse. Porque si tú no enseñas a una persona a trabajar y a esforzarse, cree que todo se lo... Ay, es que mi papá tiene un árbol de plata en el patio. Yo recuerdo cuando mis niños estaban chiquitos que me decían: papi, ¿yo para qué voy a trabajar? Yo lo que quiero tener es una tarjeta de esas de las que tú tienes, que lo metes al cajero y sale plata. Porque ellos creían que eso era mágico. Ellos creían que era una tarjeta especial que uno metía y salía la plata. No entendían el proceso. Pero ser maduro es entender que la realidad es otra. Que el que no trabaje no come. Que el que no se esfuerza no aprende. Que es necesario tener esfuerzo, tener preparación, tener formación, tener estructura, porque las cosas se van. ¿Sabe? Hay un grupo de personas, incluso dentro de la iglesia, que creen que es que: pastor, estoy orando para que me venga el baloto, para que me venga un negocio que me convierta millonario. Es más, así están robando a la gente inmadura. Salen diciendo: ¿y qué? Trabaja en vacaciones, gana plata sin hacer nada. ¡Ay, yo quiero! Te van a robar. Eso no es cierto. La plata llega trabajando, tomando buenas decisiones, no dejando que otros las tomen por ti. Ay, pastor, por eso es que engañan a tanta gente. Por eso es que hay tanta pirámide. A mí me da vergüenza que la gente caiga en pirámides. Eso da pena ajena. Porque es que le vieron la cara. Le faltó formación. Y qué pena si ha caído, hermano, pero aprenda. Aprenda, uno no se puede dejar engañar. Es que, como dicen, la primera es gratis, la primera se perdona. Pero 10 veces, hermano, ¿usted qué va a hacer? Más bien declárese impedido, enfermo mental, y ya no maneje plata, porque acaba todo. Hay gente que cae en esa trampa, y eso es una falta, eso es una patología, eso es una enfermedad. Y en algunos casos toca hasta internar a la gente, porque no tiene la capacidad de asumir la realidad. O sea, viven en un mundo de fantasía, en un mundo irreal. Por eso el Señor dice: yo tengo una herencia para mis hijos. Si están chiquitos, tienen que esperar madurar y crecer. Y cuando sean grandes, recibirán la herencia. Así que nosotros no nos podemos quedar en la superficialidad del evangelio, porque muchos no reciben la herencia porque son niños y viven de infantilada en infantilada, de ingenuidad en ingenuidad, y el enemigo se los lleva por delante. Es tan fácil como dice, quitarle un dulce a un niño. Bueno, hay niños que no son tan bobos. Hay niños que aprenden de chiquitos. Hay niños que son unos abejas. Hay niños que están entrenados, formados. Y por eso es tan importante la formación de la casa. Por eso es tan importante que los padres no hagan que sus hijos no pasen los procesos. Porque hay padres que dicen: pastor, es que yo no quiero.
sufrir lo que yo sufrí. Cuidado, y lo que creas es un inmaduro o una inmadura, porque la formación, la disciplina que cuesta, te hace fuerte. Administrar el dinero, tomar buenas decisiones requiere disciplina, formación, tiempo. Entonces el Señor nos está dando una clave acá. Como buen padre, Él quiere que sus hijos no sean, papá, quiere que sus hijos sean sabios. Es más, la sabiduría es propia de los hijos de Dios, porque la sabiduría se basa en el temor a Dios. Entonces nosotros tenemos la mitad de la tarea hecha. Si tememos a Dios, tenemos la mitad de la tarea hecha. Nos falta hacer la otra mitad: aprender, escucharlo, madurar, crecer, ver la realidad como tal es. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces necesitamos nosotros entender que hay cosas que necesitamos ser liberados: de mentiras, de engaños, de situaciones emocionales equivocadas, de traumas, de espíritus que impiden que nosotros alcancemos. Algunos se han quedado solamente en liberación de espíritus, pero no han asumido la liberación de sus malas decisiones, no han asumido la decisión de sus malos hábitos, y por eso la liberación debe ser integral. Ahora, es algo que no sucede una vez, sucederá toda la vida, porque dice la Escritura que el que comenzó la obra la irá perfeccionando. Habrá cosas en la vida que de pronto, yo tenía esto oculto, tengo que tumbarlo. Yo tenía este miedo, nunca lo superé, ahora llegó el momento. Yo tenía esta estructura mental equivocada, llegó el momento de derrumbarla. ¿Sí me explico? Y ahí viene la formación, y Dios pondrá el querer como el hacer, pero necesitamos anhelar esa libertad. Amén. ¿Me comuniqué en este punto? Mire lo que dice Hebreos para reforzar esta idea. Hebreos 5, 12 al 14. Hablándole a la iglesia. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Ya llevaban tanto tiempo que ya el autor de Hebreos ya esperaba encontrar maestros. En cambio, necesitan a alguien que les vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. La Reina Valera dice: necesitan los antiguos rudimentos. Dice: son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Con esto está diciendo que hay cristianos inmaduros, que son como niños todavía, que ya deberían haber dejado esas niñadas, pero todavía siguen con las mismas infantiladas de siempre. Y sabes, a mí a veces me ha tocado recibir personas que vienen de otras iglesias y dicen: pastor, llegó tantos años en la iglesia, pero todavía son niños. Son niños con canas, son niños con arrugas, son niños con malos hábitos, de ruina, de pobreza. Y por eso hay unos cristianos inmaduros, no asumen las consecuencias de sus actos. No, todo fue el diablo, pastor, fue el diablo el que me hizo esto, fue el diablo. Y con esos cristianos maduros hasta el diablo se le quita. Está la historia de que habían 2 demonios en un bar y llegó un cristiano inmaduro a beber. Y dice el demonio: vámonos, que nos van a terminar echándonos la culpa a nosotros. Van a decir que fuimos nosotros los que lo trajimos. Entonces siempre asume la culpa es del diablo, la culpa es de otro, la culpa es del pastor. Son narcisistas, se creen el centro de la iglesia y creen que llegué yo. Creen que cuando llegan ellos llegó la presencia de Dios. Y cuando se van de la iglesia, entonces dicen: no, que se acabe esa iglesia. Porque son narcisistas, creen que todo gira en torno a ellos. Sus oraciones son: dame, quiero todo para mí. No quieren servir, no quieren sembrar. Entonces son cristianos inmaduros.
que está hablando Hebreos, no lo estoy diciendo yo. Está diciendo, hey, esperaba ver gente madura, gente que ya estuviera en capacidad de enseñar, de servir, de mostrar a otros, y lo que encuentro es puros niños tomando leche todavía. Y deslactosada, por favor. Entonces, estamos viendo realmente muchos cristianos que no les gusta recibir direcciones, no les gusta compartir. Esto es mío, no es de nadie. Se agarran de unas cosas. O sea, un niño, usted sabe que la actitud de los niños es que el juguete es mío. ¿Se acuerdan del Chavo del Ocho? La historia infantil de adultos que nos hacía reír. La actitud de Kiko, que todo era de él y envidiaba al que no tenía nada. Envidiaba al chavo. Así hay muchos cristianos con talentos, con habilidades, pero envidiando al que tiene hoy una torta, al que Dios le da algo. Y así muchos cristianos están en esa tarea. Se la pasan chismeando del otro, se la pasan rivalizando con el otro, hablando mal. A veces cuando uno les dice algo, uy, el pastor hoy, o dice, te tiró la puya a ti. Ay, esta palabra era para fulanito, no vino. Yo no sé ni qué hago aquí porque esta palabra era para fulanito. Pero así somos. Pero bueno, lo bueno es que necesitamos madurar y decir, esta palabra es para mí, esta palabra es para el pastor, porque hay actitudes que debo cambiar. A veces me sale el niño, el infantil. Y cuando uno ve la lista de las cosas que dicen los psicólogos que tienen las personas inmaduras, las voy a leer rápidamente. Incapacidad para tolerar frustraciones, rabietas injustificadas, narcisismo patológico, tendencias a posicionarse como víctima, proyectar sus faltas en los demás y por ende buscar culpables en otros, sentimientos de indefección, se sienten como, ay, me están atacando, ingratitud y quejas ante la vida, celos agudos y necesidad de controlarlo todo, son manipuladores, incapacidad de tomar decisiones por sí mismo, apego dependientes, inestabilidad emocional. Por eso necesitamos nosotros entender que lo primero que da la enseñanza de Gálatas es que necesitamos ser maduros. Y hay que madurar, y hay que crecer, y hay que afrontar los retos de cada época de nuestra vida. Lo segundo, nos habla del procedimiento que hace Dios para dejar esa herencia. Yo no sé quién ha recibido herencia aquí, pero de pronto uno ve películas donde los padres planean bien qué dejarle a quién, ¿verdad? Y hacen su herencia, pagan esos buenos padres que ojalá y todos fuéramos de esos padres que dejáramos herencia. Algunos dejan deudas y problemas, pero qué bueno que los hijos de Dios entendamos que el buen padre deja herencia. Entonces organiza las cosas para qué, en qué momento dejarle. Y aquí vemos a ese buen padre que está programando dejarle una herencia a sus hijos y la está planeando. Y hace un procedimiento donde el versículo 4 nos explica ese procedimiento teológico. Dice el versículo 4, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley. Aquí se está hablando del tiempo, aquí está hablando de la persona que nos rescata y de la manera que lo hizo. Dios se tomó el detalle del cuidado de hacer un procedimiento claro. Y cuando hablamos del tiempo, que sin embargo cuando se cumplió el tiempo establecido, uno dice, ¿el tiempo establecido de qué? Cuando vemos, y es la maravilla de la palabra de Dios, cuando vemos el complemento de la palabra de Dios, cuando vemos en Génesis, Adán y Eva cayeron, pecaron. ¿Quién fue la que primeramente se dejó persuadir? La mujer, Eva. Y ella llevó al hombre y el hombre también se dejó engañar. Pero el día que Eva se dejó seducir por Satanás, Dios le dio una respuesta. En derecho dicen que las cosas se hacen, o como se hacen las cosas, igual se deshacen. Así como vino la maldición, Dios deshizo la maldición de una forma, en un tiempo oportuno.
Y dice Génesis 3:15, hablándole a la serpiente, que Dios iba a destruir esa equivocación del ser humano de esa misma manera, en un tiempo preciso, y ese tiempo era con la llegada de Cristo. Pero Cristo necesitaba llegar de una manera igual como se hicieron las cosas, igual Dios las iba a deshacer, a través de una mujer, de la simiente de una mujer. Dice Génesis 3:15, dice Dios hablándole a la serpiente. Estaba la serpiente y estaba la mujer allí. Pondré enemistad entre tú, la serpiente, y la mujer, y entre la simiente de la mujer, entre tu simiente, la de la serpiente, y la de ella, la de la mujer. Dice, su simiente, la de la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente, pero tú le morderás el talón. Esa fue la forma como Dios hizo las cosas. Ese fue el procedimiento que usó. Y dice Hebreos 9:26, hablando acerca de lo que iba a suceder en ese tiempo. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. La mujer se equivocó, entonces nació Jesús de una mujer, de su simiente. Y el hombre se equivocó, Adán, y entonces Jesús es el segundo Adán, que como entró por un hombre el pecado, por el hombre, por Dios hecho hombre, entró la bendición. Ese fue el procedimiento que usó Dios en el tiempo oportuno. Y yo quiero que usted entienda esto, porque esto fue una palabra que Dios me dio una fuerza en el primer servicio, y no quiero que se me pierda para esto. Oiga bien esto, abra sus oídos acá. El tiempo oportuno de Dios es diferente a nuestro tiempo, pero en el tiempo oportuno de Dios hay oportunidades, las nuestras. No sé si esto toca escucharlo con el oído espiritual, porque nosotros tenemos un tiempo que se llama en griego cronos. En griego el tiempo se llama cronos, y de ahí viene la palabra cronómetro, que nosotros el español tiene algo de griego, cronómetro. Los relojes tienen cronómetros, y ese es el tiempo humano. Pero el tiempo de Dios se llama kairos, es otro término. Y en la oportunidad que Dios vio, que de pronto para nosotros no había gran oportunidad, en ese tiempo oportuno de Dios, Dios abrió una oportunidad para la humanidad. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue el tiempo oportuno de Dios? Estaba el imperio romano, tenía conquistado al imperio a los judíos, o sea, una cantidad de imperios, era el imperio más grande de esa época, y tenía la Pax Romana, era Paz con X, que era pura violencia. O sea, ellos tenían que la Pax, pero de paz no había nada, eso era espada y guerra. Habían conquistado una cantidad de imperios, y en ese tiempo de gobierno violento, de gobierno agresivo, corrupto, en ese tiempo oportuno llegó Dios. Los judíos se confundieron, ¿cómo si estamos en el peor tiempo? Tenemos de los peores gobernantes. Pero en ese tiempo fue el tiempo oportuno y llegó una oportunidad. ¿Usted está oyendo esto en lo espiritual? ¿Usted está entendiendo lo otro? ¿Lo implícito? ¿Sí ¿Quién lo está entendiendo? Así que no te tenga miedo a los gobiernos o a las realidades que usted ve. El tiempo oportuno de Dios es una oportunidad para sus hijos. Y lo demostró el mismo Jesús, que nació en un gobierno criminal. Era tan criminal el gobierno que cuando él nació, mandaron a matar a todos los niños de 2 años. Pero Dios gobierna y no permitirá que se salgan con la suya. El tiempo oportuno de Dios siempre será una oportunidad para sus hijos. ¿Usted lo cree? Dale un aplauso al Señor. Lo segundo es que en esa estrategia que usó Dios, Dios mandó a la persona. Dios envió a su Hijo. Él no nombró a cualquiera.
No fue que vamos a ver quién se ofrece. No cogió ningún humano. La persona con la que Dios compró nuestra libertad fue con su propio Hijo. Dice la Escritura que siendo Jesús, pues no se llamaba Jesús, su Hijo se llamaba su Hijo, sino que cuando llegó aquí a la tierra tomó identidad humana y se llamó Jesús, que significa el que perdona los pecados, el perdonador. O sea, el nombre humano de la segunda persona de la Trinidad, que conocíamos como su Hijo, ahora tiene nombre humano, que es Jesús. Y el nombre que él se pone es Hijo de Hombre. A él no se le llamó Hijo de María ni Hijo de José. Él mismo se autodenominaba y estaba profetizado como Hijo de Hombre, porque él iba a reemplazar a toda la humanidad. El título de Hijo de Hombre que tenía Jesús era como si por sus venas corriera el ADN de todos los seres humanos y de todas las naciones. Él era el regalo, él era el sacerdote y a la vez era el sacrificio por toda la humanidad. Antes, en el Antiguo Testamento, el Señor le había enseñado como con plastilina, como a niños, le había enseñado al pueblo de Israel que el pecado nos aparta de Dios, que el pecado trae maldición, que el pecado nos hace vivir en pobreza, en ruina, en fracaso, en sufrimiento, en muerte. Entonces el alivio que había dado Dios a las personas del Antiguo Testamento era que un sacerdote, que era representación del pueblo, el sumo sacerdote era una representación de que era lo mejorcito que había en la humanidad de Israel. El sumo sacerdote era una persona de un linaje y representaba a todo el pueblo de Israel y se presentaba ante Dios. Era el representante del pueblo de Israel ante Dios. Y el corderito era el regalo que Dios daba. Entonces, en ese corderito lo que pasaba era que pasaba una transmisión de pecados al corderito. El acto que hacía el sacerdote era que en una oración pública ponía un corderito perfecto, inocente, un corderito. Cuando usted ve un corderito, de los animales más bonitos, como más nobles, esa carita del corderito, ¿verdad? Es un animal que no tiene cachos para defenderse, no tiene dientes, no tiene grandes velocidades. Es un animal como indefenso. Y ese animal indefenso era el que pagaba por todos. Pero era una enseñanza pedagógica. Entonces hacía una oración el sumo sacerdote y le transmitía todos los pecados del pueblo de Israel, se le pasaban al animalito. Y lo mataban porque él era el que sustituía los pecados. Y tocaba que hacerlo constantemente, porque seguía pecando el pueblo. Pero Dios de esa manera dijo: les voy a enviar un sumo sacerdote que es santo, que va a tomar su representación del lado de los hombres y va a tomar la representación del lado de Dios, porque es Dios. Y no solamente Él va a hacer el sacrificio, Él mismo será el sacrificado. Qué poder para comprar. Ahora, como es Dios, venció la muerte al tercer día y quitó esa maldición sobre nosotros. Ese es el gran amor de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere mostrar. Cómo nos ama. Cómo nos ama, que organizó toda una estrategia. Tal y como nosotros la desarmamos, Él la armó. Y la armó con poder. Por eso algunos no entienden: ay, ¿por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Es que Él murió por decir la verdad. Es que Él lo cogieron y lo engañaron. No, Él vino con ese propósito. Constantemente se los decía a los discípulos. Les explicaba. Pero ellos no entendían. Les costó. Ya después, cuando resucitó y apareció entre todos y llegó el Espíritu Santo sobre ellos, ellos entendieron que ese era el poder, que Él tenía una estrategia, el Padre, para salvarnos a través de la persona de Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. Por eso nosotros, en el nombre de Jesús, es que tenemos la libertad, el perdón de nuestros pecados. Jesús, Yeshua, significa el que perdona. Y nos dio el nombre en eso. Por eso es importante que nosotros tengamos nuestra fe fundamentada en Jesucristo. En Jesús que nos perdona. Esa es la persona que nos salva. Solamente hay un camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay una vida. Un dador de vida es Jesús.
y solo a través de mí es que pueden ir al Padre. El Abba abrió un espacio para que podamos llegar a tener comunión con Él. Y por eso me encanta ponerle hoy el título de Abba, porque no es un padre lejano, es un papá cariñoso, papito. Es un Dios cercano que hizo todo un esfuerzo, que hizo todo un plan para que podamos tener herencia. Por eso dice Juan 3:16 claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lástima que no puse el 16, puse el 18. Pero usted le hace el 16 y el 17 en su casa. Y el 18 dice: no hay condenación. Juan 3:16. Aquí sí está. Vamos a leerlo aquí. Perdonen que me ponga de medio lado. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él, de Jesucristo. Dice: no hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él, en Jesucristo, ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Ahora, estas son palabras de Jesús, no son palabras de cualquier otro. Dice: esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo. Ahora es Cristo mostrado como una luz. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Mire que aquí desde Juan 3:16 nos muestra el amor de Dios que envió a Jesús. Ese es uno de los versículos más claros de nosotros, o que más repetido. Pero dice que no es solamente que Jesús vino para salvarlo y creer en Él. Dice que necesitamos acercarnos a su luz para que nuestras obras sean buenas. Hay cristianos que dicen: no, pastor, ya yo recibí a Jesús, ya yo soy salvo. Estoy esperando 40 años para morirme. Y no se acercan, no hay obras, no maduran. Y el propósito de Dios es que nos dio a Cristo para que nos vayamos mejorando, para que vayamos actuando en santidad, en santificación, en caminos perfectos, en caminos correctos. Aquí en la tierra no conseguiremos la perfección, pero la vamos alcanzando hasta que sea perfecto, estando en la presencia de Dios. Y por eso la herencia se disfruta cuando tú tomas buenas decisiones. Hay gente que reciben herencias y las hacen multiplicar, las saben vivir, las saben disfrutar, porque han crecido en el Señor. Y la manera que usó, como hablábamos ahorita al principio: nacido de una mujer y sujeto a la ley. Y yo quiero aquí hay una discusión teológica con respecto a la definición de que la profecía en hebreo no decía que iba a nacer de una virgen. Para algunos lingüistas dicen que iba a nacer de una mujer joven, pero que algunos traductores le han dado la fuerza a que era virgen, era joven y era virgen. Pero algunos le han dado la fuerza a la virginidad pensando en la sexualidad de María. ¿Me entienden? Hubo una época que fue delito la sexualidad. Todavía para algunas corrientes cristianas la sexualidad es pecado. Es más, Mateo dice que María tuvo relaciones sexuales con José, y eso algunos: no lo tuvo. ¿En qué caso? No era su esposa. Que las relaciones sexuales se hacen en el matrimonio. Fue un regalo de Dios. Pero algunos dicen: no, eso es una cochinada. Eso necesitan ser liberados, porque tienen un problema sexual. Tienen una formación de que la sexualidad es dañina, perjudicial, enfermiza. Pastor, no hable de eso. Hay niños. Bueno, crezcan, muchachos, porque la sexualidad fue un regalo de Dios.
Es más, hay un libro que se llama Cantar de Cantares. Y hay gente que dice, eso no es, eso es una relación espiritual mística. Uy, pero muy romántica. O sea, tratan la gente de negar. Pero lo importante no era la sexualidad, aunque María era virgen. Pero lo que dicen originalmente es que el texto decía, y nacerá de una mujer, de una doncella. Y la doncella no se refería a la virginidad, sino a la juventud. Pero lo importante no es ni siquiera eso, de una mujer. Porque es que Dios reivindica la imagen de la mujer. De una mujer. Porque es que a veces dicen, no, es que por la mujer entró el pecado, pero también por la mujer fue el instrumento que usó Dios para que naciera nuestro Salvador. Así que hay que reivindicar a las mujeres. No es que el evangelio no deja a las mujeres como personas, ay, no, que por ellas, no las escuchen. Algunos predican así. Mujeres, escuchen a sus hombres. ¿Han oído ese chiste que sale de un pastor que dice, cuando el hombre habla, la mujer se calla? No. Y la gente dice, amén, amén. Bueno, en esta iglesia no son así. Son mujeres convertidas, son mujeres de Dios, ¿verdad? Mujeres, amén. Necesitamos nosotros entender que hay una transformación de hombres, de mujeres y hombres. Y Dios tuvo en cuenta los dos detalles. Pecó Eva y pecó Adán. Por eso era necesario que naciera de una mujer, porque su simiente iba a pisarle la cabeza a Satanás. Gloria a Dios por las mujeres. Vamos a dar un aplauso a las mujeres. Gracias a Dios por ellas. Tienen la maternidad como un regalo de victoria y van a sacar valientes, van a sacar familias. Es que por eso a la mujer Dios le dio una capacidad adicional al del hombre, porque ellas entienden el poder que hay en su simiente. Pues de pronto no lo entienden en su cabeza lógicamente, pero hay una naturaleza en ellos, hay una intención de Dios que por eso se ve en la realidad de la maternidad. Hay un poder ahí, hay una gran bendición en eso. Pero entonces Jesús toma forma de hombre, porque así como entró el pecado por un hombre entró la salvación. Esa es la manera. Por eso es necesario que entendamos que Jesús tuvo que hacerse hombre, porque esa fue la estrategia que usó Dios para darnos herencia. Oiga, y si Dios se tomó tanto, es que uno diría, ahora, es que me voy a brincar un paso, ojalá y no se me olvide ahorita. El último punto es que tenía propósito. El propósito que tenía Dios en esto, dice el versículo siguiente, era que Dios quería darnos redención, quería redimir. Y la palabra redimir, usted dice, qué palabra tan enredada, pastor, ¿qué significa redimir? Viene del latín redimere, que significa liberación. Liberados del castigo, liberados de la condenación. Cuando había una deuda y estaba la deuda, estaba la persona morosa, entonces venía y se pagaba y la persona quedaba libre, redimida. Dios nos redimió a través de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos ser adoptados como hijos. Hay gente que dice, todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios. Dios nos creó, pero solo los hijos de Dios son aquellos que son redimidos por Cristo. Son aquellos que reciben a Jesús y entonces Dios los permite adoptar como sus hijos. Ahora, no solamente son adoptados como hijos, porque la historia inicial era que el hijo pequeño era el dueño de todo, pero que tenía mente de esclavo porque no había madurado. Cuando ya maduró, entonces disfruta de su herencia. Entonces, para el propósito de Dios era redimirlos, liberarlos, era adoptarnos como hijos, pero formarnos, madurarnos para poder recibir su herencia. Amén. Con esto quiero concluir, que no se le olvide a la iglesia. Sí, somos hijos de Dios al recibir a Jesús, somos liberados, pero necesitamos ser formados, necesitamos ser madurados para recibir esa herencia. Porque Dios quiere bendecirnos, pero hay que tener madurez, formación. Y por eso nosotros le invitamos siempre a que usted profundice, conozca, a que usted busque la liberación de sus pensamientos, de sus malas conductas, a que usted sea formado en la palabra, porque la palabra nos da libertad. Y quería decirles, que yo dije que no se me olvidara, no se me olvidó, es que el tema de Abba
La palabra Abba en arameo la volvió a usar Jesús. La usó inicialmente Jesús en la oración del monte de Getsemaní. En esta oración ya llegaba el tiempo de su sufrimiento. Y dice Marcos capítulo 14, del 35 al 36, que él iba con los discípulos, pero que se adelantó un poco más y cayó en tierra. Y pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Y mire lo que dice el 36, Abba. Se acercó a Dios en arameo y ponen Abba para referirse a papá, papito, apá, no sé cómo llamen, pero Abba era una manera de hablar cariñosamente de Dios. Abba, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Te pido que quites esta copa de sufrimiento para mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Miren cómo se acercó a pedir algo realmente doloroso. Jesús sabía que le venía lo peor de todo, que era no solamente pues ser el sacerdote no era tan difícil, lo peor era hacer el sacrificio. Lo peor era recibir todo el dolor, el sufrimiento que tenía que sufrir. Él lo estaba viendo. Él sabía lo que le venía. Él tenía esa visión profética de lo que iba a suceder, lo que él le iba a sufrir. Pero él deja claro en esta conversación que usa Abba, que usa esta palabra Abba, que no es la misma del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo es otra palabra que él usa diferente a Abba. Abba era la manera cariñosa, pero deja claro que no se haga mi voluntad sino la tuya. Le iba a costar, le iba a doler. Sabía lo que le iba a costar y lo que le iba a doler. Ahora, hay cosas que de pronto nosotros no logramos comprender, pero cuando usted ve el momento que a Jesús lo crucifican, él vuelve a hablar en arameo y dice Elí, Elí, lama sabactani, que dice en ese momento, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Parece que ese fue el mayor sufrimiento, deducen los teólogos, porque todos nosotros, por muy malo que seamos, nunca hemos sentido el abandono de Dios. Pero en el momento que él, siendo el sacrificio, recibió todos los pecados de la humanidad, parece que Dios ni lo vio, y él sintió esa soledad de Dios. Y eso es algo que nosotros no sabemos, no experimentamos. No hay ese sacrificio, ese sufrimiento no lo ha sentido ningún humano, porque todos, por muy mal que seamos, hemos sentido la presencia de Dios. Dios sigue mandando su presencia, su bendición, pero en ese momento parece que ese fue el momento donde Jesús se quejó. La única queja que él tuvo fue: ¿por qué me has abandonado? El infierno es terrible, no porque haya un fuego, porque haya un gusano, porque hayan látigos. No sé cómo será el infierno, pero hay gente que describe el infierno muy terrible. Pero ¿sabe qué es lo terrible del infierno? Que allí no va a estar Dios, que en ese lugar Dios no estará ahí. Nosotros no entendemos eso, no sabemos cómo es eso. Espero que ninguno lo entendamos. Espero que ninguno lo tengamos que pasar, ninguno lo pase, porque en Cristo nos libra de eso. Pero él allí sabía lo que le venía, pero dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Vea el procedimiento tan difícil, tan duro para comprarnos la libertad. Por eso, mis hermanos, hoy Dios nos dice: la libertad es muy valiosa, no la pierdas. Busca la libertad. No te dejes robar la libertad. Ten pensamientos libres. Ten un corazón limpio. Ten unos hábitos correctos, porque esa es la herencia que Dios quiere darnos. La santificación costó con la cruz, costó con el sacrificio de Jesús. Y por eso nosotros, como creyentes, debemos es crecer, madurar, no decrecer.
Esta carta estaba diciendo al final: no vuelvan atrás, no decrezcan, no se vuelvan a ser inmaduros, más bien esfuércense por ser maduros, por ser personas mejores. Por eso en Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, dice algo muy fuerte. Segunda de Pedro 2 dice, en la parte final de su capítulo 2, dice: hay un refrán que dice: la puerca lavada vuelve a su lodazal y el perro vuelve a su vómito. ¿Qué está diciendo? No sean así. A veces la gente viene a la iglesia o viene a Dios y se lava viene un puerco sucio, maloliente, de pronto de andar en un chiquero. Estos no son los puerquitos de Zenú, son los puercos que andaban antes así en las basurales y lo lavaban. Era rosadito y salía rosadito y el puerco salía y otra vez al barro. Y uno dice: y hay cristianos que viven así, pasan entrando en la limpieza y vuelven y caen al barro. Bueno, por lo menos hay donde lavarse. Pero la segunda figura es más dura: el perro vuelve a su vómito. Y es un perro que tiene esa mala costumbre. El que regurgitar es que algo te hizo daño. Regurgitar es que comiste algo que el cuerpo te rechazó, que te enfermó. Pero en esos tiempos los perros no eran como ahora, que habían ¿cómo se llama? Pedigrí, 2 chavos, no sé. No había eso. Los perros comían basura, comían lo que botaban o lo que la gente. Y entonces el perro se le da comida. Mira qué hay. Y el perro decide ir a comer la porquería. Necesitamos ser rehabitualizados, tener nuevos hábitos para poder vivir en libertad, en la herencia que Dios quiere darnos. Amén. Y ese es el regalo que Dios quiere darnos como padres. Como padre de todos nosotros, Dios quiere darnos una herencia. Y por eso necesitamos la presencia de su Espíritu que nos permita alcanzarlo. Amén. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, tu presencia obrando en cada persona aquí presente. Trae madurez, trae crecimiento, trae estructura, trae formación. Lo que anhelamos, Señor, es también recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que nos permite decir: Abba, Papito Dios, mi buen Padre, mi Padre amado. Tú hiciste todo un sacrificio, toda una estrategia para librarnos de la condenación, de la muerte. Y queremos nosotros hoy recibir tu herencia. Te pido en el nombre de Jesús que madures nuestro corazón, que nos hagas cristianos inteligentes, sabios, responsables, y que podamos vivir, Señor, sirviendo y siendo de bendición en el nombre de Jesús. Ministra cada vida y enséñanos y dirígenos siempre. Amén. Padre, en ti estoy